Sabrina estaba de pie ante la mesa decorada festivamente, ajustando los cubiertos de plata. Fuera de la ventana, la nieve se arremolinaba, creando una atmósfera de cuento de hadas de Nochevieja. El 31 de diciembre es un día especial en el que cada detalle importa, en el que cada elemento de la decoración debe ser perfecto. Ella siempre prestaba especial atención a los pequeños detalles, quizá incluso demasiada. Pero hoy, todo tenía que ser perfecto. El reloj de pared marcaba las 9:30 de la noche. David había prometido volver a las 8, pero aún no había aparecido. Sin embargo, tras 20 años de matrimonio, Sabrina estaba acostumbrada a sus constantes retrasos. Reunión importante. Asunto urgente. El cliente no puede esperar. Esta serie de excusas se había vuelto tan común como el café de la mañana. «Sabrina, cariño, te has vuelto a superar», exclamó Margaret, su mejor amiga, mirando la mesa festiva. Margaret era una de las primeras invitadas en llegar a la fiesta de Nochevieja. Siempre llegaba pronto para ayudar con los últimos preparativos. «Espero que todo el mundo disfrute», respondió Sabrina mientras comprobaba por última vez la disposición de las copas. «¿Dónde está David?», preguntó Margaret mirando a su alrededor. Sabrina suspiró. «Llega tarde. Dijo que tenía una reunión importante con unos inversores. Ya sabes cómo es, el trabajo es lo primero». «Pero si es Nochevieja», se indignó su amiga. Sabrina se encogió de hombros. Hacía tiempo que había dejado de discutir con su marido por su horario de trabajo. David era un asesor financiero de éxito, valorado por sus clientes y orgulloso de su reputación. Quizá por eso su casa en un barrio prestigioso estaba llena de muebles caros y 2 coches de lujo en el garaje. Los invitados fueron llegando uno a uno. Entre los invitados había viejos amigos de la pareja, colegas de David y algunos vecinos. La casa se llenó de ruido festivo, risas y el aroma de deliciosa comida. Sabrina desempeñó hábilmente el papel de anfitriona, atendiendo a los invitados y manteniendo una conversación ligera. A las 11:30 vuelve a mirar el reloj. David seguía sin aparecer y ni siquiera había llamado. Sacó el teléfono para marcar su número, pero en ese momento se iluminó la pantalla, una videollamada entrante de un número desconocido. Sabrina dudó un instante. ¿Podría ser David llamando desde otro número? Contestó y se le encogió el corazón. En la pantalla apareció el rostro de una joven. Llevaba el pelo largo y rubio perfectamente peinado, un maquillaje impecable y una copa de champán en la mano. Pero eso no era lo peor. Detrás de ella, un poco borroso pero totalmente reconocible, estaba David. «Hola, Sabrina», dijo el desconocido con una sonrisa falsa. «Soy Taylor. Pensé que ya era hora de que nos conociéramos». Sabrina sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. De repente, la habitación parecía demasiado caliente y la música demasiado alta. «¿Qué significa eso?», preguntó, intentando mantener la calma. «Oh, creo que sabes exactamente lo que significa», contestó Taylor dando un sorbo a su champán. «Tienes que aceptarlo». En el fondo, David dio un paso adelante. «Sabrina, yo...» Pero Taylor lo interrumpió. «Ya no es tu marido, al menos no en su corazón. El cuerpo sigue al corazón, ¿no?». En ese momento, algo hizo clic en la cabeza de Sabrina. 20 años de matrimonio, miles de noches juntos, cientos de planes para el futuro, todo hecho añicos por unas palabras de una mujer desconocida. Pero en lugar de echarse a llorar o coger una rabieta, se sintió extrañamente tranquila. Girando lentamente el teléfono hacia los invitados, que ya habían empezado a reunirse a su alrededor, intuyendo que algo iba mal, Sabrina dijo con calma: «Amigos, permitidme que os presente a Taylor. Ha decidido decirnos personalmente que mi marido va a pasar el año nuevo con ella». La sala se quedó en silencio. Los invitados se quedaron paralizados, sin saber cómo reaccionar. En la pantalla del teléfono, la cara de Taylor cambió. Su sonrisa confiada desapareció para dar paso a la confusión.
¿Qué estás haciendo?, murmuró. Solo compartiendo la buena noticia con nuestros amigos, respondió Sabrina en el mismo tono tranquilo. ¿No es por eso por lo que has llamado? Finalmente, David apareció por completo en el encuadre. Basta, Sabrina, no montes una escena. ¿Escenas?, volvió a preguntar. Solo estoy mostrando a todo el mundo la gran sorpresa que has preparado para el año nuevo. Por cierto, Taylor, es un vestido precioso. Debe de haber costado tanto como la hipoteca mensual conjunta mía y de David. Margaret se acercó y puso la mano en el hombro de su amiga. Sabrina, cariño. No pasa nada, Meg, respondió ella. Al menos ahora sé por qué David ha estado haciendo tantas horas extras últimamente. En la pantalla del teléfono, Taylor empezó a susurrarle algo frenéticamente a David. Hablaremos de esto más tarde, dijo él. No, David, respondió Sabrina con calma. No lo haremos. Al menos no esta noche. Esta noche vas a celebrarlo con Taylor, y yo voy a celebrarlo con gente que realmente aprecia tenerme en su vida. Con eso, ella terminó la llamada. La sala quedó en completo silencio, incluso la música pareció detenerse. Sabrina miró lentamente a los invitados. Pido disculpas por esta escena inesperada, pero creo que todos necesitamos una copa. Se acercó a la mesa y levantó una copa de champán. Por la verdad, por amarga que sea. Los invitados empezaron a acercarse a ella uno a uno, expresándole su apoyo y sus condolencias. Algunos la abrazaron, otros solo le estrecharon la mano, pero Sabrina pudo ver la sincera simpatía en sus ojos. No dejes que esto estropee la fiesta, dijo Margaret, abrazando con fuerza a su amiga. No lo haré, respondió Sabrina con voz firme. Es solo que ahora sé con quién no quiero pasarla. La velada continuó, aunque el ambiente había cambiado. Los invitados intentaban mantener la conversación, pero de vez en cuando lanzaban miradas compasivas a Sabrina. Ella mantuvo su dignidad, sonrió y siguió con la conversación, a pesar de que todo en su interior ardía de dolor y humillación. Su teléfono vibraba con mensajes de David, pero ella los ignoraba. ¿Qué podía estar diciendo? ¿Que no era lo que parecía? ¿Que estaba atravesando un periodo difícil? ¿Que Taylor no significaba nada? Todas esas excusas parecían insignificantes comparadas con los 20 años que llevaban juntos. Cuando el reloj dio las 12 y el cielo se llenó de fuegos artificiales, Sabrina se quedó junto a la ventana, observando los coloridos destellos. El año nuevo no había empezado como ella había planeado, pero tal vez eso fuera una señal. «Feliz año nuevo, Sabrina», dijo Margaret acercándose a ella. «Siempre he creído que todo lo que ocurre es para bien. Eres una mujer fuerte», dijo su amiga, «más fuerte de lo que crees». Sabrina asintió, sin dejar de mirar por la ventana. «Sí, es fuerte, y ahora necesitará toda esa fuerza, porque esto es solo el principio, el comienzo de un nuevo año y de una nueva vida, una vida sin David». Los invitados comenzaron a irse alrededor de las 2 de la mañana. Todos intentaron mostrarle su apoyo, asegurándole que todo iría bien. Sabrina aceptó estas palabras con gratitud, aunque sabía que el camino que tenía por delante era difícil. Cuando el último invitado se marchó, miró lentamente alrededor de la habitación. Platos sin terminar, vasos vacíos, servilletas arrugadas, todo parecía el decorado de una película. Una película en la que, de repente, ella era la protagonista. Acercándose a la mesa, Sabrina cogió la botella de vino que había quedado sin terminar. Acaba de empezar el nuevo año y su vida ya ha dado un vuelco, pero no va a permitirse derrumbarse. Hoy no. Y no por la traición de un hombre que resultó ser indigno de su confianza y su amor. Mañana será un nuevo día, y lo afrontará con la cabeza bien alta, porque a veces los peores momentos de nuestras vidas son el comienzo de algo mejor. Solo tienes que encontrar la fuerza para atravesar el dolor y no perderte en el proceso. El resplandor de los fuegos artificiales de Año Nuevo se desvanecía poco a poco al otro lado de la ventana.
Sabrina estaba de pie en medio del salón, rodeada de los restos de la celebración, comida sin terminar, vasos vacíos y servilletas arrugadas. El silencio que se había instalado en la casa después de que se marchara el último invitado era una carga para sus tímpanos. El reloj de pared marcaba las 2:30 de la madrugada. Empezó a recoger la mesa mecánicamente, apilando los platos unos encima de otros. Sus movimientos eran lentos, como si se moviera bajo el agua. 20 años, 20 años de matrimonio. ¿Y todo para qué? ¿Para descubrir la verdad a través de una videollamada de la amante de su marido en Nochevieja? Bueno, Sabrina, dijo en voz alta a la habitación vacía, enhorabuena por el comienzo de una nueva vida. Su voz sonó anormalmente alta en el silencio de la casa. Esta casa, que David y ella habían comprado hacía 10 años, de repente le pareció extraña y fría. Cada rincón le recordaba su vida juntos, las fotografías de las paredes, el sofá que habían elegido juntos, los electrodomésticos que él le había regalado para las vacaciones. Sabrina fue al bar y sacó una botella de vino tinto. No era el champán barato que solían compartir con sus invitados. Era una botella de carísimo vino italiano que David y ella habían traído de sus últimas vacaciones en la Toscana. Iba a abrirla en su aniversario. Ahora le parecía ridículo. Llenó la copa y se sentó en su sillón favorito, junto a la chimenea. El teléfono de la mesita volvió a vibrar. David, otra vez. Miró la pantalla, 15 llamadas perdidas y un montón de mensajes. Sabrina, tenemos que hablar. No es lo que piensas. Por favor, contesta. Puedo explicarlo todo. ¿Explicarlo?, susurró ella, tomando un sorbo de vino. ¿Qué quieres explicar exactamente, David? Los recuerdos de los últimos meses empezaron a formarse una imagen clara. Sus constantes retrasos en el trabajo, sus llamadas secretas, sus corbatas y camisas nuevas, su repentina obsesión por el fitness. ¿Cómo pudo estar tan ciega? Todas las señales estaban delante de sus ojos. Sabrina se acercó a la pared de fotos. Aquí estaban en una boda, jóvenes, felices, llenos de esperanza. Ella con un vestido blanco, él con un esmoquín negro. Sus sonrisas son tan sinceras, tan reales. Junto a ellos hay una foto de su viaje a Grecia hace 5 años. David la sujeta por los hombros, con el mar azul y las casas blancas de Santorini de fondo. Mentira, susurró ella, tocando el cristal del marco de la foto. ¿Fue todo mentira? El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de Margaret. Cariño, ¿cómo estás? Si necesitas compañía, vendré, cuando quieras. Sabrina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Al menos podía estar segura de la amistad de Margaret, pero respondió, gracias, pero necesito estar sola. Hablaremos mañana. Volvió a su silla y bebió otro sorbo de vino. La mente le daba vueltas. ¿Quién es Taylor? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? Y lo más importante, ¿qué debería hacer ahora? De repente, la llave sonó en la puerta principal. Sabrina se quedó helada. David, por supuesto, aún tenía las llaves. Ella permaneció sentada en la silla, sin volverse hacia la puerta. ¿Sabrina? Sonaba inseguro. ¿Estás despierta? ¡Qué observación tan astuta!, respondió ella, todavía con la mirada fija al frente. Podía oír sus pasos mientras se acercaba a ella. Olía a perfume caro y a ella, a Taylor. Escucha, empezó él, lo que ha pasado hoy fue un terrible error. Taylor no tenía derecho a... ¿No tenía derecho a qué?, lo interrumpió Sabrina, volviéndose finalmente hacia él. ¿No tenía derecho a arruinar tu mentira perfecta? David parecía cansado y confuso. Llevaba la corbata floja y el cuello de la camisa abierto. Es complicado, dijo. No era mi intención que te enteraras de esta manera. ¿Qué querías decir?, preguntó Sabrina levantándose de la silla. ¿Tenías planeado un momento especial? ¿Unas palabras especiales? Dime, David,
¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Él apartó la mirada. Unos meses, repitió ella, asintiendo con la cabeza. Y todo este tiempo has estado viniendo a casa, mirándome a los ojos, durmiendo en la misma cama conmigo. Sabrina, por favor, hablemos con calma. Somos adultos. Ah, sí, sonrió amargamente. Adultos. ¿Sabes lo que hacen los adultos, David? Dicen la verdad. No traicionan. No humillan al hombre con el que han vivido 20 años dejando que una chica les llame en Nochevieja. Se le quebró la voz al pronunciar las últimas palabras. No planeé que esto sucediera, dijo David, dando un paso hacia ella. Taylor, ella solo. No te atrevas, gritó Sabrina, retrocediendo. No te atrevas a decir su nombre en mi casa. Nuestra casa, corrigió él. Ya no, le cortó ella. Fuera. ¿Qué? Ya me has oído, fuera de mi casa, ahora mismo. David intentó discutir. Sabrina, son las 3 de la mañana. Oh, seguro que Taylor estará encantado de acogerte, replicó ella. Os lo pasasteis tan bien en Nochevieja juntos. No puedes echarme de casa así como así. ¿No puedo? Se dirigió al teléfono. Una llamada a la policía y te diré cómo mi marido, que me ha traicionado, se niega a abandonar el local. Se miraron durante un largo momento. Los ojos de él eran una mezcla de ira, culpa y... ¿alivio? Sí, eso es lo que ella vio. Alivio de que por fin todo hubiera salido a la luz. De acuerdo, dijo finalmente, me iré, pero aún tenemos que hablar sobre la casa, sobre el dinero, sobre nuestro futuro. ¿Futuro? Volvió a preguntar ella. Ya no tenemos un futuro juntos, David. Tú te aseguraste de ello. Caminó lentamente hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Lo siento mucho. Yo también, respondió ella. Siento haber desperdiciado 20 años de mi vida contigo. Cuando la puerta se cerró tras él, Sabrina se hundió lentamente en el suelo. Las lágrimas le corrían por la cara, pero ni siquiera intentó secárselas. Se permitió este momento de debilidad, sabiendo que mañana tendría que ser fuerte. Las horas hasta el amanecer se hicieron interminables. Sabrina permanecía sentada, con la mirada perdida, o paseaba nerviosa por la habitación. Miraba viejas fotografías, leía viejos mensajes, intentando encontrar señales de que las cosas iban mal. ¿Cómo no se había dado cuenta? Cuando los primeros rayos de sol entraron por las ventanas, seguía despierta. Le dolía la cabeza por el vino y las lágrimas, pero tenía las ideas claras. Sabía lo que tenía que hacer. Primero, cambiar las cerraduras. Segundo, tenía que ponerse en contacto con su abogado. Tercero, revisar sus cuentas conjuntas. No dejaría que David controlara la situación. Esta vez, no. Sabrina se asomó a la ventana. La ciudad se despertaba tras la Nochevieja. Había nieve fresca en las calles, cubriendo el confeti y los fuegos artificiales de la noche anterior. Año nuevo, vida nueva. Lo conseguiré, le dijo a su reflejo en la ventana. Soy más fuerte de lo que crees, David. Era su primera noche sin él, la primera noche de su nueva vida. Y aunque aún le dolía el corazón y su mente bullía con miles de preguntas sin respuesta, sabía una cosa: no había vuelta atrás. A veces la noche más oscura es el comienzo del amanecer más brillante. Ahora solo tenía que esperar a que amaneciera. El sol ya se había alzado sobre el horizonte cuando Sabrina se sentó frente al ordenador, aún privada del sueño de la noche anterior. Lo primero que decidió hacer fue comprobar sus cuentas bancarias conjuntas. Algo le decía que David podría haber estado preparando este momento con antelación. Le temblaron las manos al introducir su nombre de usuario y contraseña. La pantalla se cargó y el corazón le dio un vuelco. Quedaban poco más de $5,000 en su cuenta principal, que normalmente tenía unos $100,000. No, susurró, revisando frenéticamente el historial de transacciones. En las 2 últimas semanas se habían producido varias transferencias importantes, todas a cuentas que no reconocía. David lo había retirado casi todo,
Y lo hizo antes de Nochevieja. Lo había planeado. Todo este tiempo había estado planeando traicionarla, no solo emocionalmente, sino también económicamente. Con dedos temblorosos, Sabrina cogió el teléfono y marcó el número de su banco. Tras varios minutos de espera y desvío de llamadas, por fin oyó la voz de la operadora. «Buenos días, First National Bank. ¿En qué puedo ayudarle?» «Buenos días». Sabrina intentó parecer tranquila. «Me llamo Sabrina Anderson. Me gustaría bloquear todas las transacciones de la cuenta conjunta de mi marido y mía». «Por supuesto, señora Anderson. Voy a tener que hacerle unas preguntas para verificar». El proceso fue largo y tedioso. Sabrina tuvo que responder a docenas de preguntas y facilitar mucha información personal, pero al final consiguió bloquear la cuenta. «Señora Anderson», dijo el banquero al final de la conversación, «veo que se han hecho varias transferencias importantes en las 2 últimas semanas. ¿Sabía usted de estas transacciones?» «No», respondió Sabrina, sintiendo que se le secaba la garganta. «Yo no autoricé estas transferencias. En ese caso, le aconsejo que se ponga en contacto con nuestra sucursal en persona. Tal vez quiera considerar la posibilidad de presentar una denuncia por fraude». Fraude. Las palabras golpearon a Sabrina como una ducha fría. ¿Realmente había llegado al punto de tener que acusar a su marido de fraude? Tras la llamada al banco, Sabrina se dirigió a la secretaría donde David y ella guardaban los documentos importantes. Empezó a revisar metódicamente cada carpeta, cada hoja, escrituras de la casa, pólizas de seguros, declaraciones de la renta. Había que comprobarlo todo. Tras una hora de minucioso trabajo, descubrió algunas sorpresas desagradables. En primer lugar, David había pedido una segunda hipoteca sobre su casa hacía 3 meses sin decírselo. Segundo, había vendido algunas de sus inversiones conjuntas. Y en tercer lugar, había solicitado varias tarjetas de crédito nuevas en la dirección que compartían. «¡Dios mío, David!», susurró ella, mirando los documentos que tenía delante. «¿Qué has hecho?». En ese momento sonó el teléfono. El nombre de Margaret apareció en la pantalla. «Hola», respondió Sabrina con voz cansada. «Cariño, ¿cómo estás?». La voz de su amiga estaba llena de preocupación. Sabrina suspiró. «Es mucho peor de lo que pensaba, Meg. Se ha llevado casi todo nuestro dinero». «¿Qué?», exclamó Margaret. «¿De qué estás hablando?». «Se ha llevado casi todo de nuestra cuenta conjunta. Y eso no es todo. Pidió una segunda hipoteca, vendió inversiones. Ese cabrón». Margaret estaba indignada. «Voy hacia ti ahora mismo». «No, no lo hagas, yo...». «Ni siquiera intentes detenerme», interrumpió su amiga, «y voy a traer el desayuno». Sabrina no tenía energía para discutir. Tal vez la presencia de Margaret fuera realmente útil. Siempre había sido capaz de pensar racionalmente en situaciones críticas. Mientras esperaba a su amiga, Sabrina siguió ordenando los documentos. Cada nuevo papel revelaba más y más detalles del fraude financiero de David. ¿Cómo podía el hombre con el que había vivido 20 años planear tan fríamente su destrucción financiera? El timbre interrumpió sus pensamientos. Margaret estaba en el umbral con las bolsas de la cafetería y una mirada decidida. «Sí», dijo, entrando en la cocina. «Ahora cuéntamelo todo con detalle». Durante la hora siguiente, Sabrina le contó a su amiga todos sus descubrimientos. Margaret escuchaba, moviendo la cabeza de vez en cuando y tomando notas en su teléfono. «Necesitas un abogado», dijo finalmente, «y no uno cualquiera, sino uno muy bueno. Esto ya no es solo un divorcio por infidelidad, es un fraude financiero». «Lo sé», replicó Sabrina frotándose las sienes, «pero todo nuestro dinero, ni siquiera sé si puedo permitirme un buen abogado». «Sí que puedes», dijo Margaret con firmeza. «¿Recuerdas a Robert King? Mi primo está especializado en casos como este y te ayudará».
Meg, no puedo pedir, no estás pidiendo nada, estoy insistiendo, y créeme, cuando Robert se entere de todos estos tejemanejes, estará encantado de llevar tu caso. Sabrina sintió que las lágrimas volvían a sus ojos. Ni siquiera sé cómo agradecértelo. No tienes por qué agradecérmelo, la despidió Margaret. Ahora escúchame con atención. Tenemos que actuar con rapidez y decisión. Primero, tienes que reunir todos los documentos que encontraste. Segundo, hacer copias de todo. En tercer lugar, tenemos que comprobar todos los lugares posibles donde los activos podrían estar ocultos. ¿Crees que hay más?, preguntó Sabrina. Cariño, si un hombre puede pedir en secreto una segunda hipoteca y retirar todo el dinero de una cuenta, puede hacer cualquier cosa. Tenemos que estar preparados para cualquier cosa. En ese momento, el teléfono de Sabrina volvió a sonar. No contestes, dijo Margaret rápidamente. A partir de ahora, todas las comunicaciones deben pasar por los abogados. Sabrina asintió y desvió la llamada. Unos segundos después, llegó un mensaje. Tenemos que hablar de dinero. Claro que sí, sonrió Sabrina con amargura. Ahora que sé la verdad. Margaret le cogió la mano. Escúchame. Lo que hizo no solo fue mezquino, fue ilegal, y tendrá que rendir cuentas por ello. Pero ahora tenemos que ser inteligentes y metódicos. Pasaron las horas siguientes clasificando los documentos y haciendo copias de todo lo que pudiera ser importante. Margaret llamó a su primo abogado y éste quedó en reunirse con Sabrina al día siguiente. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende?, dijo Sabrina cuando terminaron el papeleo. No es que me traicionara, ni siquiera que se llevara el dinero. Es lo larga y cuidadosamente que lo planeó. Todos esos meses me miró a los ojos, sonrió, habló del futuro, y al mismo tiempo me tendía una trampa financiera. Algunas personas son capaces de una mezquindad increíble, contestó Margaret. Pero ¿sabes qué? A menudo es en momentos como este cuando aprendemos lo fuertes que podemos ser. Por la noche, cuando Margaret por fin se marchó a casa, Sabrina se sentó en su silla, mirando los documentos que tenía sobre la mesa. Su vida había dado un vuelco en las últimas 24 horas, pero en lugar de desesperación, sintió una extraña determinación. David creía que podía doblegarla, emocional y económicamente, pero se equivocaba. No es una mujer que se rinda sin luchar, y si él quiere guerra, la tendrá. Sabrina se asomó a la ventana. Afuera ya estaba oscuro, y las primeras estrellas aparecían en el cielo. El nuevo año acababa de comenzar, y aunque no había empezado como ella había planeado, tal vez era exactamente el impulso que necesitaba. Un empujón hacia el cambio, hacia una nueva vida, hacia la liberación de una relación tóxica. Sacó su teléfono y escribió un mensaje a Margaret. Gracias por todo. Tengo una cita con un abogado mañana a las 10. Estoy lista para luchar. La respuesta llegó casi al instante. Ganaremos. Se arrepentirá de haberte subestimado. Sabrina sonrió. Sí, David la había subestimado, y ese había sido su mayor error. Tras su reunión con el abogado Robert King, Sabrina sintió una nueva inyección de energía. Sus palabras aún resonaban en su cabeza. S.R.A. Anderson, su marido ha dejado demasiados rastros. Las encontraremos todas. Ahora estaba sentada al volante de su coche, aparcado frente al Hotel Ritz-Carlton, donde sabía que David iba a pasar la Nochevieja con Taylor. «Puedo hacerlo», susurró para sí, mirando la magnífica fachada del edificio. Sabrina miró su reflejo en el espejo retrovisor. Su aspecto era diferente. Un elegante traje de negocios, un maquillaje impecable y el pelo recogido. Nadie habría adivinado que aquella mujer tan segura de sí misma acababa de sobrevivir a la traición y el fraude financiero de su marido. Respiró hondo, salió del coche y se dirigió con paso seguro a la entrada del hotel. Su plan era sencillo: hacerse pasar por un cliente potencial que buscaba un local para un evento corporativo. «Buenas tardes»,
saludó a la recepcionista, una joven con una etiqueta con su nombre. Represento a Blue Star Investments. Estamos buscando un lugar para nuestra conferencia anual. Buenas tardes, sonrió Linda. Estaré encantada de ayudarles. ¿En qué fechas están interesados? El mes que viene, contestó Sabrina. Sabe, es interesante que su hotel me lo recomendara a mi amigo, David Anderson. Dijo que había estado aquí recientemente. Los ojos de Linda se abrieron ligeramente ante la mención del nombre. Oh, sí, el señor Anderson es un huésped habitual. A Sabrina le dio un vuelco el corazón. ¿Un huésped habitual? ¿Quiere decir que venía aquí con regularidad? ¿En serio?, preguntó, tratando de mantener un tono informal. Dijo que había venido para Nochevieja. ¿Estuvo la habitación a la altura de las expectativas? Linda vaciló. Lamentablemente, no puedo hablar de los detalles de las estancias de nuestros huéspedes. Oh, por supuesto, replicó rápidamente Sabrina. Solo quería asegurarme de que el servicio estaba a la altura. Linda, tenemos una llamada en la línea 2, interrumpió otro recepcionista, un hombre mayor con el pelo canoso. Sabrina aprovechó el momento. ¿Podría echar un vistazo a algunas de las habitaciones? Por supuesto, respondió Linda. Thomas se volvió hacia su anciano colega. ¿Podrías mostrarle la señora a nuestros clientes ejecutivos? Thomas era un hombre hablador. Mientras subían en el ascensor, les habló de la historia del hotel, de sus huéspedes famosos y de las peculiaridades de su servicio. Sabrina escuchaba con media oreja, preguntándose cuál sería la mejor manera de encauzar la conversación en la dirección adecuada. «Esta es nuestra suite presidencial», dijo Thomas al abrir la puerta de la lujosa habitación. Sabrina entró en la habitación, observando el lujoso interior, las ventanas panorámicas y la exquisita decoración. «¿Deben de celebrar muchas ocasiones especiales aquí?», preguntó despreocupada. «Ah, sí», contestó Thomas. «Bodas, aniversarios, celebraciones de Nochevieja. Me imagino lo bonito que fue en Nochevieja», dijo Sabrina, acercándose a la ventana. «Lo fue», asintió Thomas, «aunque este año fue un poco tenso. Hubo un incidente desagradable con uno de nuestros huéspedes habituales». Sabrina se quedó sin aliento. «Sí, una mujer montó un escándalo la mañana del 1 de enero, gritando a su acompañante, acusándole de mentir». Thomas se detuvo de repente. «Pero se supone que no debo hablar de esas cosas». «Por supuesto», convino Sabrina, intentando ocultar el temblor de su voz. «Me recomendó...» «Oh», vaciló Thomas, «lo siento, pero no puedo». «Lo comprendo», se apresuró a decir Sabrina. «La confidencialidad es primordial, pero ya tenía suficiente información. David era un visitante habitual, y al parecer la Nochevieja había acabado en escándalo. Cuando Sabrina regresó a su coche, sacó el teléfono y llamó a Margaret. «No te lo vas a creer», dijo cuando su amiga contestó. «Iba con regularidad, y parece que su romance de Nochevieja no funcionó muy bien». «¿Qué quieres decir?», preguntó Margaret. «Parece que Taylor le montó un escándalo la mañana del 1 de enero. Algo sobre mentir». «¡Ja!», exclamó Margaret. «Quizá descubrió que no era tan rico como pretendía ser». «Quizá», replicó Sabrina. «Pero eso no es todo. Voy a visitar algunos sitios más». La siguiente parada fue La Maison, un restaurante no muy lejos de la oficina de David. Sabrina sabía que a menudo almorzaba aquí con sus clientes. «Buenas tardes», le dijo al maitre. «Busco a mi marido, David Anderson. ¿Suele cenar aquí?» «Ah, el señor Anderson», sonrió el maitre. «Sí, es un cliente habitual. Suele reservar una mesa para 2 en un reservado aparte, pero hoy no ha venido. Una mesa para 2, en una mesa separada». Sabrina sintió náuseas en la garganta. ¿Es siempre la misma persona? El maitre vaciló de nuevo. «Lo siento, pero...». «Por supuesto», le interrumpió Sabrina. «Confidencialidad, lo comprendo», pero ella ya había recibido su respuesta. David no solo la engañaba con Taylor.
La llevaba a restaurantes donde él y Sabrina solían celebrar sus aniversarios. La exhibía en lugares donde podía ser visto por amigos comunes. Sabrina subió al coche y sacó un cuaderno. Empezó a apuntar todos los sitios que tenía que comprobar. El bar favorito de David, el gimnasio al que había empezado a ir hacía 6 meses, la relojería donde supuestamente llevaba a reparar su Rolex. El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de David. Tenemos que hablar. Es sobre nuestro futuro. Futuro, susurró Sabrina. ¿Qué futuro, David? Arrancó el coche y se dirigió al siguiente punto de su investigación. Con cada nueva parada, cada nueva conversación, la imagen se hacía más clara. David no solo la había engañado una vez, llevaba una doble vida desde hacía meses, incluso años. En el gimnasio, la recepcionista mencionó que el señor Anderson entrenaba a menudo con una entrenadora personal, una joven rubia. En la relojería, el dependiente recordó que había elegido un costoso reloj de mujer, un regalo para su mujer, dijo. Pero Sabrina nunca recibió un reloj suyo. Por la noche, aparcó cerca del parque donde ella y David solían pasear. Sacó su teléfono y empezó a mirar fotos en las redes sociales. Taylor no era difícil de encontrar. Una joven y ambiciosa empresaria con un brillante perfil de Instagram. Y ahí estaban las pruebas. Fotos de los mismos lugares que Sabrina había visitado hoy. Un hotel, un restaurante, incluso este parque. Taylor nunca mostró a David en las fotos, pero las geolocalizaciones y las fechas coincidían con sus reuniones de negocios. Ni siquiera intentaste cubrir tus huellas, dijo Sabrina en voz alta. Simplemente pensaste que era demasiado estúpida o demasiado crédula para darme cuenta. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez era Robert King, su abogado. Señora Anderson, dijo cuando ella contestó. Tengo noticias sobre los negocios de su marido. No se creerá lo que he encontrado. Sí me lo creo, contestó ella. Créame, después de lo de hoy, me creeré cualquier cosa. Tenemos que vernos, cuanto antes mejor. Mañana por la mañana. Perfecto. Una cosa más, SRA. Anderson. Está haciendo un buen trabajo no respondiendo a sus mensajes. Siga así. Sabrina le dio las gracias y terminó la llamada. Volvió a mirar el parque donde una vez había sido tan feliz. Ahora todo parecía diferente. Cada lugar, cada recuerdo estaba manchado de mentiras. Pero en lugar de tristeza, se sintió decidida. Ahora sabía la verdad, toda la verdad. Y ese conocimiento le daba fuerzas. La fuerza para seguir adelante, la fuerza para luchar, la fuerza para empezar una nueva vida. Arrancó el coche y se fue a casa. Mañana sería un nuevo día y lo afrontaría completamente armada. ¿David quería una guerra? Pues la tendrá, pero no sería la guerra para la que se había preparado, porque ahora Sabrina conocía todos sus secretos, todas sus debilidades, y ella iba a utilizar este conocimiento al máximo. Sabrina estaba sentada en el despacho del abogado de Robert King, examinando detenidamente los documentos que acababa de mostrarle. Cada nueva página revelaba niveles más profundos del engaño de su marido. Como puede ver, señora Anderson, le dijo Robert, su marido no se limitó a retirar dinero de la cuenta conjunta. Creó toda una red de empresas fantasma para blanquear el dinero. Sabrina se frotó las sienes. Y todo esto ocurría delante de mis narices. No se culpe, le dijo el abogado con suavidad. La gente como su marido son manipuladores profesionales. Le interrumpió el timbre del teléfono de Sabrina. Es la tercera vez que llama esta mañana, dijo ella. Quizás sea hora de contestar, sugirió de pronto Robert. Invítalo a casa para hablar, pero no le digas que sabes lo de su fraude financiero. Hazle creer que la conversación versará sobre vuestra relación. Sabrina dudó un instante antes de contestar al teléfono. Hola. Por fin, sonó irritada la voz de David. Llevo días intentando llamarte. He estado ocupada, respondió ella con frialdad. Somos adultos,
Podemos arreglar esto de forma civilizada. Sabrina miró a Robert, que le hizo un gesto con la cabeza. Vale, dijo. Ven a casa a las 3. Hablaremos. Estupendo, sonó aliviado. Ahora, dijo Robert, preparémonos bien para esta reunión. Pasaron las siguientes horas desarrollando una estrategia. Robert explicó los derechos de Sabrina, le mostró qué documentos debía tener preparados e incluso le aconsejó dónde colocar una cámara para grabar la conversación. A las 3:30, Sabrina ya estaba en casa. Había colocado sobre la mesita del salón copias de los extractos bancarios, fotos del hotel y del restaurante e impresiones de las redes sociales de Taylor. Una pequeña cámara estaba discretamente colocada en la estantería. A las 3 en punto sonó el timbre. Sabrina respiró hondo y fue a abrir. David estaba en el umbral, con un traje caro, recién afeitado y un ramo de sus lirios favoritos. «Hola», le dijo, entregándole las flores. «He pensado...» «Quédatelas», le interrumpió Sabrina. «O mejor aún, envíaselas a Taylor, aunque, por lo que sé, ahora no está de muy buen humor después de vuestra pelea de Nochevieja». David se quedó paralizado con el ramo en las manos. «Pasa», dijo ella. «Tenemos mucho que hablar». Entró en el salón y se quedó helado al ver los documentos sobre la mesa. «¿Qué es esto?», preguntó, intentando mantener la calma. «Siéntate», sugirió Sabrina. David se hundió lentamente en la silla, aún con el ramo en la mano. «¿Sabes?», empezó Sabrina. «Cuando dijiste que querías hablar civilizadamente, pensé, ¿por qué no? Hablemos de algo. Por ejemplo, ¿cuántas veces has estado en el Ritz-Carlton en el último año?» «¿Qué?», intentó hacerse el sorprendido. «Yo no...» «Oh», continuó ella, «¿por qué pediste una segunda hipoteca sobre nuestra casa sin decírmelo? ¿O quieres hablarme de tus empresas fantasma?» La cara de David cambió. La ostentosa amabilidad desapareció, dando paso a un frío cálculo. «¿Has contratado a un detective privado?», preguntó. «¿Por qué? Dejaste suficientes rastros por tu cuenta. Solo tenías que abrir los ojos y mirar». Dejó el ramo sobre la mesa y se reclinó en la silla. «Ahora escucha mis condiciones», respondió Sabrina. «Primero, devuelves todo el dinero a nuestra cuenta conjunta. Segundo, me cuentas todas tus transacciones financieras del último año. Tercero, aceptas voluntariamente el divorcio según mis condiciones». David se rió. «¿Y por qué crees que aceptaré?». «Porque la alternativa es una investigación penal por fraude financiero. ¿Te das cuenta de que es delito sacar dinero a través de empresas fantasma?». Su sonrisa se desvaneció. «Vas de farol». Sabrina cogió una carpeta de la mesa y se la entregó. «Aquí están los documentos que prueban tu fraude. Mi abogado y el banco ya tienen copias. ¿Qué crees que dirán tus clientes cuando se enteren de que su asesor financiero es un fraude?». «No te atreverías», espetó él. «Arruinaría mi reputación». «¿Y te atreviste a arruinar nuestro matrimonio? ¿Te atreves a robar nuestro dinero? ¿Te atreves a humillarme delante de mis amigos?». David se levantó bruscamente. «Esta es mi casa. Me he ganado este dinero. Tú solo te quedaste en casa y...». «¿Y qué?», le interrumpió Sabrina, también de pie. «¿Cuidaste de la casa? ¿Te apoyó? ¿Creaste las condiciones para tu carrera? Durante 20 años estuve a tu lado, David. 20 años en los que creí en ti, confié en ti, te quise. No lo entiendes». Comenzó a pasear por la habitación. «Taylor, ella me entiende. Es joven, enérgica, ambiciosa». «¿Y dónde está ahora?», preguntó Sabrina. «¿Por qué no te devolvió las llamadas después de descubrir que no eras tan rico como pretendías ser?». David se detuvo. «¿Dónde? No importa. Lo que importa es que lo sé todo, y tienes una opción. O resolvemos esto pacíficamente, o entrego los documentos a la policía». «No harás eso», dijo él, pero su voz ya no era segura. «No me pongas a prueba», replicó Sabrina.
Se hundió de nuevo en su silla y se pasó la mano por la cara. ¿Cuánto tiempo me das para pensarlo? Hasta mañana. A las 10 de la mañana quedamos en el despacho de mi abogado. Si no te presentas, la policía tendrá los documentos a las 12. Comprendes que no podré devolverte todo el dinero de una vez, ¿verdad? Preguntó tras una larga pausa. Por eso mi abogado ha preparado un calendario de pagos, pero el primer plazo vence mañana. David se levantó despacio. De acuerdo. Una cosa más, dijo Sabrina mientras se dirigía a la puerta. A partir de ahora ya no vives aquí. He cambiado las cerraduras. Él se dio la vuelta y sus ojos relampaguearon de rabia. No tienes derecho. Sí lo tengo, respondió ella con calma, y si intentas entrar por la fuerza o amenazarme, iré directamente a la policía. ¿Entendido? Apretó los puños, pero guardó silencio. Un momento después, la puerta principal se cerró de golpe. Sabrina se hundió lentamente en el sofá. Le temblaban las manos, pero se sentía extrañamente aliviada. Lo había conseguido. Se había enfrentado a él. Sacó el teléfono y escribió un mensaje a Robert. Está de acuerdo. Mañana a las 10. La respuesta llegó casi de inmediato. Estupendo. Ten cuidado esta noche. Si ves algo sospechoso, llámame inmediatamente. Sabrina se acercó a la ventana. Ya estaba oscureciendo. Podía ver el coche de David todavía en la entrada, sentado detrás del volante con las manos agarrándolo. Finalmente, arrancó el motor y se marchó. Solo entonces se permitió llorar. No de pena ni de miedo, sino de alivio y orgullo de sí misma. Lo había conseguido. Se había levantado y había luchado, y esta era solo la primera victoria. Enjugándose las lágrimas, se dirigió a su escritorio y empezó a recoger los documentos. Mañana sería un día importante, el día en que empezaría a recuperar su vida. Y esta vez, a su manera. Sabrina acababa de regresar del despacho del abogado, donde David había firmado los primeros documentos y efectuado el pago inicial para recuperar los fondos que había retirado, apretando los dientes. Se sentía emocionalmente agotada tras la difícil reunión, pero sabía que aquello no era más que el principio de un largo viaje. Al entrar en casa, se quitó los zapatos y se dirigió a la cocina para prepararse una taza de té relajante. De repente, su teléfono vibró, un número desconocido. «Diga», contestó, intentando que el cansancio no la traicionara. «¿Señora Anderson?» La voz de la mujer al otro lado de la línea sonaba insegura. «Me llamo Olivia Parker. Necesito hablar con usted. Es sobre su marido, David». Sabrina se quedó paralizada, con la taza en la mano. «Sí, te escucho». «Por teléfono no», dijo Olivia rápidamente. «¿Puedo conocerte? Es muy importante». Algo en la voz de la mujer hizo que Sabrina se tensara. ¿Miedo? «De acuerdo», aceptó tras una breve pausa. «¿Dónde y cuándo?» «Dentro de una hora en el Blue Moon Café. Está en la esquina». «Sé dónde está», interrumpió Sabrina. Era un pequeño café alejado del centro de la ciudad, un lugar donde casi nunca te encuentras con gente conocida. Antes de marcharse, Sabrina llamó a Margaret. «Meg, ¿puedes hacerme un favor? Si no te devuelvo la llamada en 2 horas, llama a mi casa y, si no contesto, llama a la policía». «¿Qué ocurre?», preguntó su amiga con ansiedad. «Puede que nada, pero es mejor prevenir». El Blue Moon Café estaba casi vacío. Una joven de unos 30 años estaba sentada en una de las mesas, hurgando nerviosamente en los sobres de azúcar. «¿Señora Anderson?», preguntó cuando Sabrina se acercó. «Gracias por venir». Sabrina se sentó frente a ella y la miró detenidamente. «¿De qué quería hablarme?», preguntó Sabrina. Olivia miró a su alrededor nerviosa. Yo era la amante de su marido, antes de Taylor». Sabrina sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Otra? ¿Cuándo?», consiguió preguntar. «El año pasado. Duró 6 meses», habló Olivia rápidamente, como si temiera cambiar de opinión,
Pero esa no es la cuestión. Quiero decir, no fue solo eso. David me utilizó. Me obligó a pedir préstamos a mi nombre. Me convenció para que invirtiera en algunos de sus proyectos. ¿Cuánto?, preguntó bruscamente Sabrina. Casi 300.000, susurró Olivia. Me prometió que obtendría grandes beneficios, que nos iríamos juntos. Se interrumpió. Lo siento. Sé que te duele oír esto. Hace 2 meses desapareció. Dejó de contestar al teléfono, me bloqueó en todas partes. Y entonces descubrí lo de Taylor. Olivia sacó una carpeta de su bolso. Aquí están todos los documentos, contratos de préstamo, transferencias de dinero, nuestra correspondencia. Sabrina cogió la carpeta y empezó a hojear los documentos. Con cada página, su rostro se volvía más y más tenso. ¿Por qué has decidido contármelo ahora?, preguntó sin levantar la vista de los papeles. Leí en las noticias que él había cometido un fraude financiero, que tú habías pedido el divorcio. Olivia se interrumpió, y me di cuenta de que no era la única víctima. ¿Qué quieres de mí? Nada, se apresuró a decir Olivia. Quiero decir, solo pensé que deberías saberlo. Y quizá a tu abogado le vendría bien esta información. Sabrina finalmente levantó la vista. ¿Estás lista para declarar? Sí, asintió Olivia. Estoy cansada de tener miedo. Estoy harta de despertarme por las noches preguntándome cómo voy a pagar estos préstamos. Sabrina sacó su teléfono y marcó el número de Robert. Señor King, creo que tenemos nuevas pruebas y un nuevo testigo. Después de hablar con el abogado, Sabrina se volvió hacia Olivia. Mi abogado estará aquí en 20 minutos. ¿Le importa esperar? Olivia negó con la cabeza. Por supuesto que no. Se sentaron en un tenso silencio hasta que llegó Robert. El abogado escuchó atentamente el relato de Olivia, revisó los documentos e hizo varias preguntas aclaratorias. Esto lo cambia todo, dijo finalmente. Señorita Parker, ¿comprende que su testimonio podría conducir al procesamiento del señor Anderson? Sí, respondió ella en voz baja. Después de que Robert se marchara con los documentos y la declaración de Olivia, Sabrina permaneció en la cafetería, tratando de procesar lo que había oído. Sé que debes odiarme, dijo de pronto Olivia. No, replicó Sabrina, sorprendiéndose a sí misma. Eres una víctima como yo. Era tan convincente, susurró Olivia. Parecía tan sincero, tan cariñoso. Lo sé, asintió Sabrina. Siempre se le ha dado bien manipular a la gente. Se separaron 1 hora después, intercambiando números de teléfono. De camino a casa, Sabrina intentó encajar las piezas del rompecabezas. ¿Cuántas otras mujeres había como Olivia? ¿Cuántas otras vidas había arruinado David con su fraude? En casa, llamó inmediatamente a Margaret. Meg, no te vas a creer lo que he descubierto. ¿Qué? ¿Es malo? Es mucho peor de lo que pensábamos, le contó Sabrina a su amiga sobre la conversación con Olivia. Dios mío, exhaló Margaret. Es un monstruo. ¿Sabes qué es peor?, preguntó Sabrina. Empiezo a pensar que ni siquiera le conocía de verdad. Todos estos años he estado viviendo con un hombre que... No pudo terminar la frase. Cariño, dijo Margaret suavemente, no es culpa tuya. Ninguno de nosotros vio su verdadero rostro. Pero yo era su esposa. Debería haberme dado cuenta. Sabrina, basta. Es un manipulador profesional. Ha estado engañando a todos, a ti, a Olivia, a Taylor, a sus clientes. En ese momento sonó el timbre. Meg, luego te llamo, dijo. Creo que es la policía. 2 agentes estaban en el umbral. ¿Señora Anderson?, preguntó uno de ellos. Hemos recibido una denuncia de la señorita Olivia Parker sobre un posible fraude por parte de su marido. Tenemos que hacerle unas preguntas. Sabrina asintió y se hizo a un lado, dejándoles entrar en la casa. Sabía que esto era solo el principio, que los otros crímenes de David pronto saldrían a la luz y que su vida nunca volvería a ser la misma. Pero por primera vez en días sintió algo parecido al alivio. La verdad, por amarga que sea,
siempre es mejor que una dulce mentira. Y ahora que todo sale a la luz, quizá no solo ella, sino las demás víctimas de David, puedan obtener justicia. La policía pasó casi 2 horas con ella, grabando su declaración y revisando documentos. Cuando se fueron, Sabrina se sentía increíblemente cansada. Pero era otro tipo de cansancio, no el de la impotencia o la desesperación, sino el de la acción decidida. Volvió a llamar a Margaret. Ya está, la policía se ha ido. Sabrina se acercó a la ventana y contempló el atardecer de la ciudad. No solo por mí, sino por todos a los que ha engañado. «Eres increíble, ¿sabes?», dijo Margaret. «Yo en tu lugar me habría derrumbado hace mucho tiempo». «No», dijo Sabrina. «Tú también habrías luchado. Es solo que a veces necesitamos un empujón para darnos cuenta de nuestra fuerza». Tras la conversación, se sentó ante el ordenador y empezó a anotar todo lo que recordaba sobre las transacciones financieras de David en los últimos años. Cada detalle podía ser importante. Cada recuerdo podía ayudar a descubrir la verdad. Trabajó hasta altas horas de la noche, solo interrumpida por el té y las llamadas cortas de su abogado, la policía u Olivia, que quería aclarar algunos detalles. Cuando el reloj marcó la medianoche, Sabrina cerró por fin el portátil. Mañana sería un nuevo día y le depararía nuevos retos, pero ahora estaba preparada para ellos, porque sabía que no estaba sola. Y lo más importante, la verdad por fin empezaba a salir a la luz. Sabrina estaba sentada en la sala de espera de la comisaría, aferrando nerviosamente una carpeta de documentos. Habían pasado 3 días desde su conversación con Olivia, y en ese tiempo, el caso había dado un giro inesperado. La policía había descubierto varias víctimas más del fraude financiero de David, y ahora la investigación se estaba convirtiendo en una bola de nieve. «Señora Anderson», el detective Morris, una mujer alta y de mediana edad, apareció en la puerta de la oficina. Sabrina se levantó y siguió a la detective. Su abogado, Robert King, y otro hombre trajeado que no reconoció ya estaban sentados en el despacho. «Este es el agente Harris, de la Policía Financiera», presentó la detective Morris al desconocido. «Investigará los delitos financieros de su marido». «Ex marido», corrigió automáticamente Sabrina. «Aún no es un marido legítimo», le recordó Robert con suavidad. El agente Harris abrió su portátil. «Señora Anderson, hemos descubierto al menos 5 casos de fraude por parte del señor Anderson en los últimos días. Además de la señorita Parker, hay otras 4 mujeres que han sido víctimas de estafas similares». «¿5?», susurró Sabrina, mareada. «Y puede que haya más», añadió el detective Morris. Robert puso la mano en el hombro de Sabrina. «Eso es bueno para nuestro caso. Cuantas más pruebas tengamos de su actividad delictiva, más sólido será nuestro caso ante el tribunal». «Pero hay un problema», dijo el agente Harris, inclinándose hacia adelante. «Pero si hemos congelado todas las transacciones». «Ha encontrado un resquicio legal», explicó Robert. «Como técnicamente seguís casados y la casa es de propiedad conjunta». «¿Podemos pararlo?», interrumpió Sabrina. «Estamos en ello», dijo el agente Harris, «pero necesitamos tu ayuda. Queremos tenderle una trampa». Pasaron las 2 horas siguientes discutiendo un plan de acción. Sabrina iba a reunirse con David, aparentemente para discutir las condiciones del divorcio, mientras la policía grababa su conversación. Cuando terminó la reunión, Sabrina se sentía emocionalmente agotada. Cuando salió de la comisaría, vio a Margaret esperándola en el coche. «¿Cómo fue?», le preguntó su amiga mientras Sabrina subía al asiento del copiloto. «Terrible», respondió Sabrina. Resulta que no tenía ni idea del alcance de sus delitos. De camino a casa, le contó a Margaret todo lo que había averiguado. Sobre las otras mujeres, sobre los nuevos intentos de David de robar la casa, sobre el plan de la policía. «¿Sabes qué es lo peor?», dijo Sabrina cuando llegaron a su casa.
Empiezo a preguntarme si alguna vez conocí al verdadero David. Quizá toda nuestra vida ha sido una mentira. No te culpes, replicó Margaret. No es culpa tuya que resultara ser un fraude. Al entrar en la casa, Sabrina se fijó inmediatamente en un sobre que alguien había deslizado por debajo de la puerta. Dentro había una carta de David. Querida Sabrina, sé que hablaste con Olivia. Sé lo de la policía, pero no lo entiendes. Todo lo que hice fue por nosotros. Puedo explicarlo todo. Reunámonos, solo tú y yo, sin abogados, sin policía, por el bien de todo lo que teníamos. ¿De verdad cree que soy tan estúpida?, preguntó Sabrina, mostrando la carta a Margaret. Cree que aún puede manipularte, respondió su amiga. A la mañana siguiente, Sabrina estaba de nuevo en el despacho de Robert. El abogado estudiaba detenidamente la carta de David. Podría ser útil, dijo. Demuestra sus intentos de interferir en la investigación. ¿Y la casa?, preguntó Sabrina. ¿Pudiste impedir que pidiera un préstamo? Hasta ahora, respondió Robert, pero no se irá fácilmente. Me han informado de que ha contratado a uno de los mejores abogados de la ciudad. ¿Todavía tiene dinero para un abogado caro? Parece que sí. Y esa es otra cuestión que interesa a la policía. ¿De dónde salió el dinero? Pasaron todo el día reuniéndose con abogados y expertos financieros. Por la tarde, cuando Sabrina volvió a casa, se sentía completamente desolada, pero no pudo descansar. El teléfono sonó casi de inmediato. ¿Señora Anderson? Era otra de las víctimas de David, Rachel West. Siento llamarla tan tarde, pero acabo de descubrir algo importante. Resulta que David utilizaba el mismo esquema con todas las mujeres. Primero, una relación romántica. Luego, una petición de ayuda económica, promesas de grandes beneficios y, por último, desaparecer con el dinero. Incluso utilizaba las mismas palabras, dijo Rachel, sobre cómo construiríamos un futuro juntos, cómo estaba cansado de su infeliz matrimonio. Sabrina sintió náuseas en la garganta. ¿Cuántas veces había dicho él esas palabras? ¿Cuántas mujeres le creyeron como ella le había creído una vez? Al día siguiente, todas las mujeres que habían sido víctimas se reunieron con la policía y el fiscal. Sabrina se sentó al fondo de la sala, escuchando una historia tras otra. Tenemos pruebas suficientes para presentar cargos penales graves, dijo el fiscal al final de la reunión, pero necesitamos su plena cooperación. Todas las mujeres accedieron a declarar. Cuando terminó la reunión, Olivia se acercó a Sabrina. ¿Cómo lo llevas? No lo sé, respondió Sabrina. Cada día trae nuevas revelaciones, y cada una es peor que la anterior. Venceremos, dijo Olivia con firmeza, todas juntas. Por la noche, Sabrina recibió un mensaje del detective Morris. La policía había descubierto otra cuenta bancaria que David había abierto con una identidad falsa. ¿Cómo ha podido?, le preguntó a Robert durante una reunión urgente. ¿Cómo ha podido engañar a tanta gente a sangre fría? La gente como él son manipuladores profesionales, respondió el abogado. Para ellos, los demás no son más que herramientas para conseguir sus objetivos. Ya entrada la noche, tumbada en la cama, Sabrina miraba viejas fotografías. Aquí están ella y David en su boda, tan felices y enamorados. Aquí están sus primeras vacaciones, su primera casa juntos, las vacaciones familiares. Era todo mentira. O el verdadero David, el que una vez amó, estaba en algún lugar bajo la máscara de un estafador. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por una llamada del agente de Harris. S.R.A. Anderson, siento llamarla tan tarde, pero tenemos un problema. Su marido está intentando salir del país. Sabrina se sentó bruscamente en la cama. ¿Qué? Nos acaban de decir que ha reservado un vuelo a México para mañana. Pero no te preocupes, ya nos hemos puesto en contacto con la Guardia de Fronteras. No irá a ninguna parte. Después de la llamada, Sabrina no pudo dormir en mucho tiempo. David intenta escapar. Por supuesto,
Era lógico, el suelo ardía bajo sus pies, las pruebas se multiplicaban, las víctimas estaban unidas contra él, pero seguía doliendo. Cada nuevo acto de él era como un nuevo golpe a su corazón, a sus recuerdos, a su fe en las personas. Por la mañana la despertó una llamada de Robert. Le han detenido en el aeropuerto, ahora se lo llevan a comisaría. ¿Y ahora qué?, preguntó ella, sintiendo un extraño vacío en su interior. Ahora empieza una auténtica guerra legal, contestó el abogado. Tenemos pruebas, tenemos testigos, tenemos el apoyo de las fuerzas del orden. Ya no se saldrá con la suya. Sabrina se acercó a la ventana. El sol acababa de salir, pintando el cielo de suaves tonos rosados. Un nuevo día, una nueva batalla. Pero ahora no estaba sola. Detrás de ella había otras mujeres que habían sido engañadas por David, la policía, abogados, amigos, y sabía que no perdería esta guerra. Sabrina miró la pantalla del televisor, donde las noticias mostraban la detención de David en el aeropuerto. Su rostro, antes tan seguro y carismático, parecía ahora exhausto y confuso. Las cámaras captaban el momento en que los agentes lo esposaban y sus intentos desesperados por explicar que todo había sido un error. «Apaga eso», dijo Margaret, sentada a su lado en el sofá. Pero Sabrina no podía apartar la mirada. Era el momento de la verdad, el momento en que la máscara caía por fin de la cara del hombre en el que había confiado durante 20 años de su vida. Sonó el teléfono. Era el detective Maurice. S.R.A. Anderson, quiere hablar con usted. ¿Qué? Sabrina sintió que el corazón le daba un vuelco. Dice que puede explicárselo todo, que tiene información que le interesará. Dice saber dónde está escondido todo el dinero y está dispuesto a devolverlo bajo ciertas condiciones. Sabrina miró a Margaret. ¿Qué condiciones? Quiere que retires tus acusaciones y que convenzas a las otras mujeres para que hagan lo mismo. Está loco, susurró Sabrina. Pensamos que te negarías, dijo el detective. Taylor Blake vino a vernos esta mañana. Sabrina se tensó al mencionar el nombre de la amante de su marido. ¿Y qué dijo? Resulta que ella también fue víctima, pero no como las otras, era su cómplice sin saberlo. Durante la hora siguiente, el detective Morris le contó a Sabrina detalles impactantes. Taylor trabajaba para una empresa de inversiones y tenía acceso a la base de clientes. David la utilizaba para encontrar víctimas potenciales, mujeres solteras adineradas que podían convertirse en presas fáciles de sus planes. ¿Cuándo se dio cuenta de lo que estaba pasando?, preguntó Sabrina. En Nochevieja, respondió el detective. Después de esa videollamada, empezó a indagar más y descubrió que David la había estado utilizando todos esos meses. Sabrina recordó aquella fatídica llamada, la sonrisa confiada de Taylor, sus palabras arrogantes, y de repente todo cobró un nuevo significado. No se trataba solo de un amante que quería burlarse de su mujer. Está dispuesta a declarar contra él, añadió el detective, y tiene documentos que prueban su implicación en otros delitos financieros. Tras la conversación con el detective, Sabrina permaneció sentada en silencio durante largo rato, tratando de procesar la nueva información. Margaret le trajo una taza de té. ¿En qué estás pensando? En lo astuto que era, respondió Sabrina, utilizando a unas mujeres para encontrar a otras. Creó toda una red de engaños. De repente sonó el timbre. Taylor Blake estaba en el umbral, pálida, con ojeras. Nada que ver con la mujer segura de sí misma de la videollamada de Año Nuevo. ¿Puedo pasar?, preguntó en voz baja. Tengo algo que contarte. Sabrina dudó un momento antes de apartarse y dejarla pasar. Margaret se puso tensa, dispuesta a defender a su amiga, pero Sabrina le indicó con un gesto que estaba bien. «Sé que probablemente me odias», empezó Taylor, sentándose en el borde de la silla, «y tienes todo el derecho a hacerlo, pero estoy aquí para disculparme y decirte la verdad». Durante la hora siguiente,
Taylor contó su historia. Cómo apareció David en su vida, presentándose como un exitoso asesor financiero. Cómo poco a poco se ganó su confianza usando su carisma y habilidades manipuladoras. Cómo la convenció para que le diera acceso a la información de sus clientes. Creía que solo buscaba nuevos inversores, dijo ella secándose las lágrimas. Me hablaba de grandes oportunidades, de cómo construiríamos un imperio juntos. Y entonces descubriste la verdad, dijo Sabrina en voz baja. Empecé a notar incoherencias. Empecé a comprobar transacciones, a hablar con clientes. ¿Así que lo dejaste? No enseguida, admitió Taylor. Al principio intenté que confesara, que devolviera el dinero, pero cuando me di cuenta de la magnitud de su fraude, se estremeció. Temí convertirme en su cómplice. En ese momento, el teléfono de Sabrina volvió a sonar. Era Robert. Tengo noticias. ¿Qué tipo de trato? Está dispuesto a revelar todos sus planes y devolver el dinero a cambio de una pena de prisión más corta. Sabrina miró a Taylor, que seguía enjugándose las lágrimas. ¿Y las otras víctimas? Es parte del trato, respondió Robert. Tiene que indemnizar a todas las víctimas. Después de hablar con el abogado, Sabrina se sintió extrañamente desolada. Se estaba acabando, no como ella esperaba, pero se estaba acabando. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Taylor. Lo que debería haber hecho siempre, respondió Sabrina. Dejar que la justicia siga su curso. Al día siguiente, todas las mujeres se reunieron en la oficina del fiscal. Cada una contó su historia, presentó pruebas y firmó los documentos necesarios. David, que estaba sentado en la sala contigua con su abogado, ni siquiera intentó establecer contacto visual. Se derrumbó, dijo el agente Harris cuando todo terminó. Lo confesó todo. Esa noche, cuando Sabrina llegó por fin a casa, se sintió extrañamente aliviada. El teléfono ya no sonaba, no llegaban más revelaciones impactantes. Todo había terminado. Margaret se quedó con ella toda la noche y se sentaron en la terraza durante largo rato mirando las estrellas. ¿Sabes qué es lo extraño?, dijo Sabrina. Ya no siento ningún dolor, solo vacío. Es normal, replicó su amiga. Has pasado por traiciones, decepciones, desengaños, pero has sobrevivido. ¿Y ahora?, sonrió Margaret. Ahora empiezas una nueva vida. No más mentiras, no más manipulación, no más miedo. A la mañana siguiente, los periódicos estaban llenos de titulares sobre la detención de un conocido asesor financiero y sus planes fraudulentos. Algunos periodistas intentaron ponerse en contacto con Sabrina, pero ella se negó a hacer comentarios. En su lugar, reunió todas las fotos, cartas y recuerdos que David y ella habían tenido juntos y los metió en una caja. «Adiós, David», dijo cerrando la caja. «Espero que encuentres el camino hacia la verdad, pero será sin mí». Cuando estaba tirando la caja a la basura, un vecino de enfrente la saludó. «Señora Anderson, lo he leído todo en los periódicos. Lo siento mucho». «No lo sienta», sonrió Sabrina. «Todo lo que no nos mata nos hace más fuertes, ¿verdad?». De vuelta en casa, empezó a hacer una lista de cosas que hacer en el futuro. Encontrar un nuevo trabajo, tal vez volver a estudiar y reparar la casa. La vida seguía, y ahora estaba completamente en sus manos. Sonó el teléfono. Era Olivia. «¿Te has enterado de la noticia?». «Sí, me he enterado», respondió Sabrina. «¿Cómo estás?». «Mejor», dijo Olivia. «Sabes, todo este horror ha hecho algo extraño. Nos ha unido. Todas las mujeres a las que David engañó. Ahora somos como hermanas en la miseria». Sabrina sonrió. Quizá ese era el objetivo. «Puede que sí», convino Olivia. «De cualquier forma, me alegro de que se haya acabado». Tras la conversación, Sabrina salió al jardín. La primavera acababa de empezar y los primeros brotes aparecían en los árboles. La naturaleza se renovaba y ella sintió que también estaba preparada para la renovación. El mentiroso había fracasado, pero sus víctimas habían sobrevivido
y ahora cada una de ellas tenía la oportunidad de empezar de nuevo, pero más sabias y más fuertes. Y esta era quizá la victoria más importante de todas. Sabrina se paró frente al espejo, examinando cuidadosamente su reflejo. En los últimos meses había cambiado notablemente. Un nuevo brillo en los ojos, una postura más segura. Hoy era un día importante, su última cita con David antes del juicio. Su abogado, Robert King, insistió en que estuviera presente cuando se firmaran los papeles finales del divorcio. ¿Estás segura de que quieres hacerlo?, preguntó Margaret, sentada en el borde de la cama. ¿Puedo ir contigo? No, contestó Sabrina, ajustándose el cuello de la blusa. Había elegido un traje de negocios azul marino para la reunión, el color de la fuerza y la confianza. No llevaba joyas, salvo los pequeños pendientes de perlas que su madre le había regalado una vez. No debía llevar recuerdos de David. El despacho del abogado estaba situado en el centro de la ciudad, en un edificio antiguo con majestuosas columnas. Sabrina aparcó el coche y se quedó un momento mirando su reflejo en el espejo retrovisor. «Puedes hacerlo», se susurró a sí misma. Robert se reunió con ella en la recepción. «Ya está aquí», dijo en voz baja. «Su abogado y un representante de la fiscalía están con él». Sabrina asintió. «Acabemos con esto de una vez». Cuando entró en la sala de conferencias, David levantó la vista. Había perdido mucho peso, tenía ojeras y su pelo, antes inmaculadamente peinado, estaba despeinado. «Siéntese, señor Anderson», dijo Robert con brusquedad. «Hemos venido a firmar los papeles, nada más». David se hundió lentamente en la silla sin dejar de mirar a Sabrina. Ella se sentó deliberadamente lo más lejos posible de él, abriendo su maletín y sacando sus gafas de lectura. «Tenemos la versión final del acuerdo de divorcio», comenzó Robert. «Todos los términos han sido acordados con la fiscalía y los abogados de ambas partes». Mientras los abogados discutían los detalles, Sabrina podía sentir los ojos de David clavados en ella. Estaba claro que quería decir algo, pero la presencia de los abogados le contuvo. «La señora Anderson recibirá la plena propiedad de la casa y la mitad de todos los bienes que se descubran», continuó Robert. «El señor Anderson pagará una indemnización a todas las víctimas de sus actos según un calendario aprobado por el tribunal». «Y nuestros recuerdos compartidos», le interrumpió de pronto David. Sabrina levantó lentamente la vista de los documentos. «¿Recuerdos?». Su voz era tranquila, pero había acero en ella. «¿Qué recuerdos, David? ¿Aquellos en los que eras sincero o en los que planeabas tus estafas?». «Te quería», dijo él en voz baja. «A mi manera, pero te quería». «¿A tu manera?», sonrió ella con amargura. «¿Te refieres a cuando pediste préstamos para nuestra casa sin que yo lo supiera? Cuando engañaste a otras mujeres? Cuando planeaste huir del país con todo el dinero?» «No fue tan sencillo». «Al contrario», le interrumpió Sabrina. «Fue muy sencillo. Mentiste, durante años, a todo el mundo, y ahora eres responsable de ello». La sala se quedó en silencio. El abogado de David se inclinó hacia él para susurrarle al oído, pero él le hizo un gesto con la mano. «¿Puedo hablar a solas con Sabrina?», preguntó. «No», dijo Robert con firmeza. «Todas las comunicaciones son a través de los abogados». «Por favor». David miró directamente a Sabrina. «5 minutos. Tengo algo que decirte». Sabrina miró a Robert, que negó ligeramente con la cabeza. «Lo que tengas que decir, puedes decirlo aquí», dijo. «Delante de testigos». David suspiró. «De acuerdo. Sé que lo he estropeado todo. Sé que no merezco ser perdonado, pero quiero que sepas que aquellos años contigo fueron los mejores de mi vida». «No te atrevas», dijo Sabrina bruscamente. «No te atrevas a utilizar nuestro pasado para manipularnos. Ahora no». «No es manipulación», alzó la voz. «De verdad». «Señor Anderson», interrumpió el fiscal,
Le recuerdo que cualquier intento de presionar al testigo podría empeorar su caso. David trastabilló y se reclinó en su silla. Su rostro adoptó esa expresión de suficiencia que Sabrina conocía tan bien, una máscara de confianza tras la que ocultaba sus verdaderas emociones. «Volvamos a los documentos», dijo Robert. «El apartado 7 trata de la distribución de los ahorros para la pensión. El proceso de firma duró casi 2 horas. Cada documento tuvo que ser leído, discutido y certificado cuidadosamente. Sabrina estampaba mecánicamente su firma, sintiendo que con cada trazo de la pluma se rompía otro vínculo con su vida pasada. Por fin, todo había terminado. Robert reunió los papeles en una carpeta y el representante del fiscal le recordó las próximas vistas. «¿Eso es todo?», preguntó Sabrina poniéndose en pie. «Sí», respondió Robert. Cogió su bolso y se dirigió a la puerta, pero la voz de David la detuvo. «Sabrina». Se dio la vuelta. Él estaba de pie, agarrando el respaldo de su silla con sus dedos blancos. «Lo siento, de verdad que lo siento». Sabrina lo miró fijamente durante largo rato, al hombre que una vez había amado, en el que había confiado y con el que había planeado pasar el resto de su vida. Ahora lo veía como realmente era, destrozado, acorralado, intentando jugar con las emociones. «¿Sabes qué es lo triste, David?», dijo finalmente. «Ni siquiera sé si estas palabras son sinceras o solo otro intento de manipulación, y nunca lo sabré. Adiós, David». Salió de la habitación sin mirar atrás. Robert la alcanzó en el pasillo. «Lo has hecho bien. Te has comportado con mucha dignidad». «Gracias», respondió ella. «¿Y ahora qué?». «Ahora esperamos el juicio, pero lo principal ya está hecho. Él ha perdido toda influencia sobre ti». Hacía un hermoso día de primavera. Sabrina respiró aire fresco y sintió que se quitaba un peso de encima. Sacó el teléfono y marcó el número de Margaret. «Ya está», dijo cuando su amiga contestó. «Estoy libre». «¿Cómo estás?». Margaret sonaba emocionada. «¿Sabes?», sonrió Sabrina al subir al coche. «Por primera vez en mucho tiempo me siento realmente bien». De camino a casa, paró en una floristería y compró un ramo de lirios blancos, no porque fueran las flores favoritas de David, sino porque a ella le gustaban. Era un pequeño acto de independencia, un símbolo de un nuevo comienzo. En casa, puso las flores en un jarrón y se sentó en su sillón favorito. Sobre la mesita estaban los papeles del divorcio, las copias que Robert le había dado. Podría haberlos escondido, pero decidió dejarlos en un lugar visible, como recordatorio no del dolor y la traición, sino de su fuerza y su capacidad para volver a empezar. Por la noche, Margaret llegó con una botella de vino. «Deberíamos celebrarlo», dijo su amiga. Se sentaron en la terraza a contemplar la puesta de sol en el horizonte. Sabrina habló de la reunión, de los intentos de David de provocar lástima, de sus sentimientos. «¿Sabes qué es extraño?», dijo, haciendo girar la copa entre las manos. «No siento ni odio ni amor, solo lástima. Lástima por un hombre que está tan perdido en sus mentiras que ha perdido todo lo que es real». «Eso es porque tú eres más fuerte que él», replicó Margaret. Aquella noche, cuando Margaret se hubo marchado, Sabrina subió a su dormitorio. Sacó del armario la vieja caja de fotos de la boda que no se había atrevido a tirar. «Adiós, vieja vida», dijo, cerrando la caja. Mañana la llevaría a reciclar. No se puede construir un nuevo futuro aferrándose a los fragmentos del pasado. Cuando se fue a la cama, pensó por última vez en David, no en el monstruo que había resultado ser, sino en el hombre al que una vez había amado. Tal vez, en algún lugar de su interior, ese hombre aún existía, pero ya no importaba. Ahora su camino iba en otra dirección y estaba dispuesta a seguirlo con la cabeza bien alta. Ha pasado 1 año desde aquella fatídica Nochevieja. Sabrina estaba de pie frente al espejo de su renovada casa, donde ahora todo estaba dispuesto de forma diferente. Las paredes,
Antes decoradas con fotos de ella y David juntos, estaban ahora adornadas con cuadros de artistas locales. Los muebles se habían reorganizado, creando un espacio completamente distinto. Ya no era su casa compartida, era su propio espacio, donde cada detalle reflejaba su gusto y su visión. ¿Estás lista?, preguntó Margaret, entrando en la habitación. Los invitados llegarán pronto. Sabrina asintió, arreglándose el pelo por última vez. Sabes, nunca pensé que organizaría otra fiesta de Nochevieja, pero esta vez era diferente. No solo invitó a sus amigas, sino también a otras mujeres que habían sufrido las maquinaciones de David. A lo largo del año, se convirtieron en una especie de grupo de apoyo entre ellas. Olivia fue la primera en llegar, con una botella de champán en la mano. Tenía que traerla, dijo con una sonrisa, aunque esta vez prescindiremos de las dramáticas videollamadas. Sabrina la abrazó. ¿Cómo estás? He oído que has montado tu propio negocio. Sí, le brillaron los ojos a Olivia, una pequeña empresa de consultoría. Toda esta experiencia me ha enseñado a reconocer los fraudes financieros. Ahora ayudo a los demás a no caer en esas trampas. Poco a poco, la casa se fue llenando de invitados. Taylor vino con su nuevo prometido, un modesto contable, todo lo contrario de David. Rachel trajo a su hija adolescente, que ahora soñaba con ser abogada, inspirada por la historia de la lucha de estas mujeres por la justicia. ¿Te has enterado de la noticia?, preguntó Rachel cuando todos se reunieron en el salón. David ha sido condenado a 5 años más por nuevos episodios de fraude descubiertos. Lo sé, asintió Sabrina. Robert me lo contó ayer. Pero ¿sabes qué? Ya no me molesta. Y era cierto. En ese año había recorrido un largo camino, pasando de ser una esposa traicionada a una mujer fuerte e independiente. Había vuelto al trabajo que una vez dejó para apoyar la carrera de David. Ahora era asesora financiera, pero honesta. Ayudaba a la gente a invertir su dinero con sensatez y a proteger su patrimonio. Sabrina, la llamó Margaret. Diles a todos tus noticias. Sabrina sonrió. Bueno, voy a crear un fondo para ayudar a las mujeres que han sufrido abusos financieros. He decidido utilizar parte del dinero que David devolvió para ayudar a otras. La noticia fue recibida con aplausos y vítores. Es increíble, dijo Taylor. Convertir una tragedia personal en algo que ayudará a los demás. Sabes, Sabrina levantó la copa. Hace un año pensé que mi vida había terminado, que después de 20 años de matrimonio me había quedado sin nada, pero estaba equivocada. Miró alrededor de la sala, a los rostros de las mujeres que se habían convertido en su nueva familia. He ganado mucho más. Me he encontrado a mí misma. He encontrado amigas de verdad. Por un nuevo capítulo, Margaret levantó su copa. Más tarde, cuando los invitados habían abandonado la sala, charlando en pequeños grupos, una joven, nueva clienta de su empresa de consultoría, se acercó a Sabrina. «¿Sabes?», le dijo en voz baja, «tu historia me dio fuerzas para dejar a mi marido, que durante años controló todas mis transacciones financieras». Sabrina le apretó la mano. «El primer paso es el más difícil, pero no estás sola». Se acercaba la medianoche. Los invitados empezaron a reunirse alrededor del gran ventanal, esperando los fuegos artificiales. Sabrina se quedó un poco apartada, observando la escena. Hace un año, en este mismo momento, su mundo se desmoronaba. «¿En qué estás pensando?», le preguntó Margaret acercándose a ella. «Qué extraña es la vida», respondió Sabrina. «A veces los peores momentos conducen a los mejores cambios». El reloj empezó a dar las 12. El cielo estaba lleno de fuegos artificiales y la sala se llenó de vítores. Sabrina miró los destellos en el cielo, sintiendo que su corazón se llenaba de gratitud. Había sobrevivido a la traición, el engaño y el fraude financiero, pero no solo sobrevivió, se hizo más fuerte.
y ahora su experiencia estaba ayudando a otras mujeres a encontrar su camino hacia la libertad y la independencia. Su teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de Robert. «Feliz Año Nuevo. Me acaban de confirmar que todos los bienes de David han sido congelados. La indemnización a las víctimas está garantizada». Sabrina sonrió. Por fin se había hecho justicia. Pero lo más importante era que ya no era una víctima. Era una guerrera que no solo había ganado su batalla, sino que estaba ayudando a otros en la suya. «¿Sabes lo que he aprendido este año?», le dijo a Margaret. «La felicidad no consiste en encontrar a la pareja perfecta, y te has encontrado a ti misma», respondió su amiga. Estaban junto a la ventana, observando la ciudad festiva. En algún lugar, en la cárcel, estaba David, el hombre que pensó que la rompería. «Por el futuro», levantó Sabrina su copa. «Por el futuro», replicó Margaret. «Y por usted, la mujer que convirtió la tragedia en triunfo». Un nuevo capítulo de su vida acababa de empezar. Y esta vez, ella era la autora de su propia historia. Una historia no de traición y dolor, sino de fuerza, renacimiento y esperanza. Una historia que podría inspirar a otras mujeres a no tener miedo al cambio y a creer en sí mismas. Cuando los últimos invitados se hubieron marchado, Sabrina salió a la terraza. La nieve caía suavemente sobre la ciudad, cubriéndolo todo con un manto fresco y limpio. Simbólico, pensó. Año nuevo, nieve nueva, vida nueva. Su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de Olivia. «Gracias por esta noche y por todo lo que has hecho por nosotros. Nos has cambiado la vida». Sabrina miró al cielo estrellado. Hace un año, creía que su mundo se había acabado. En realidad, acababa de empezar. Y era un hermoso comienzo. Volvió a la casa, donde aún quedaban copas de champán y los restos de la cena festiva sobre la mesa. Pero ahora no eran los restos de unas vacaciones estropeadas como el año anterior, sino las huellas de una alegre reunión de amigos y socios. Al recoger la mesa, encontró una nota dejada por su hija Rachel. «Cuando sea mayor, quiero ser tan fuerte como todas vosotras». Sabrina apretó la nota contra su corazón. Este era su verdadero destino. No solo sobrevivir, sino mostrar a los demás el camino hacia la libertad y la fuerza. Se había abierto un nuevo capítulo en su vida, y sabía que sería el mejor de todos.